Ok, ya estamos en vivo. Buenas tardes, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. Hoy domingo 12, ya estamos a 12 o 11. ¿Qué fecha es hoy? 12. Wow. Wow. Bueno, bienvenidos, hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Les damos una vez más la bienvenida aquí a esta predicación del Ministerio Internacional Cosechando en el Kairos de Dios. Bueno, hermanos, vamos a iniciar como siempre orándole al Padre, dándole gracias al Padre, colocando el servicio en sus manos, porque no hay otro al cual podemos acudir. Su palabra dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Entonces vamos a acudir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en búsqueda de esa guía, en búsqueda de que Él sea el que dirija este servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cerramos nuestros ojos y, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Entramos, Señor, delante del trono de tu gracia, Señor, para venir, Padre de la gloria, a pedirte que seas tú, Señor, el que dirijas, Señor, que seas tú, Padre Santo, el que conforme a tu voluntad, Señor, coloques las palabras, Señor, que sanen, que edifiquen, que reconforten, Señor. Tu palabra dice, Señor, que es verdad. Nosotros hemos creído, Señor, y nos hemos apropiado de tu palabra, de tu verdad, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, acudimos a ti para que seas tú dirigiendo este servicio, para que seas tú colocando en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor. Asimismo, Señor, oramos por cada uno de los hermanos, Señor, que asisten a este video, Señor, que observan el video, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor. Y te pedimos que seas tú tocando sus corazones, ministrando sus vidas, Señor, y trayendo esa palabra oportuna, Señor, en el momento oportuno. Que venga, Señor, a traer ese reconforto, esa solución, esa respuesta que solo puede venir de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Vamos a estar leyendo una reflexión. Amén. La reflexión habla sobre ganancia. Dice así: nuestro mundo está regido por las riquezas, ¿verdad?, como sinónimo de éxito. Y la mayoría de los países busca el poder económico. Casi todas las personas quieren siempre más, pues es difícil saciarse con lo que tienen. Hace algunos años en los Estados Unidos fueron golpeados por una grave crisis. Las instituciones financieras concedieron crédito a quien no podía pagar y aceptaron hasta una segunda hipoteca para un mismo inmueble. El sistema funcionó en cuanto los intereses eran bajos, más cuando estos aumentaron, las prestaciones se atrasaron. Varias empresas que financiaban el sector inmobiliario quebraron. Esta crisis antiguó el mercado mundial y hasta hoy las dificultades están presentes. Bueno sería que no tuviéramos todo lo que deseamos, más que fuéramos felices con lo que tenemos. La Biblia nos enseña a ser comedidos, a no buscar solamente los bienes materiales que no traen frutos para nuestra vida espiritual. Job afirmó: salí del vientre de mi madre, y como salí desnudo, así partiré. Lo dice Job 1:21. El texto de hoy explica que la vieja naturaleza del cristiano debe morir para que él deje de perseguir conforme hacía antes de entregar su vida a Cristo. Pablo destaca algunos pecados, todo lo que desagrada a Dios, que son los que se hallan más abominables. Entre ellos está la ganancia, cualificada con idolatría. Asimismo, es preciso evitar
la práctica de los demás pecados. El Hijo de Dios debe abandonar también la ganancia. Ella es insaciable y es similar a cualquier vicio que nos perjudique. Y por más que luchemos, tenemos dificultades de abandonar. Mas así como Jesús afirmó, ustedes están engañados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. En Mateo 22:29. Todo cristiano debe estudiar la Biblia para crecer en sabiduría y saber cómo hacer. En ella se aprende lo que el viejo hombre no puede más hacer con sus actitudes. Ahora es un nuevo hombre que anda según la voluntad de Dios, y Jesucristo, que reina en su vida, va a ayudarlo a vencer cualquier pecado, inclusive el de las ganancias. La ganancia puede apartar al hombre de Dios y demostrar que su vieja naturaleza todavía domina su vida. Entonces dice, habite ricamente en ustedes la palabra de Cristo. Eso lo dice Colosenses 3:16. Amén. Amén. Le leía este texto del día 12 de julio del Pan Diario, porque en el mundo cristiano, o en los que somos cristianos, existe una dualidad y cierta confusión. Aquí te dice que no debes amar las ganancias, ¿verdad? No te dice que no debes buscar prosperar, no te dice que no debes buscar salir adelante. Hablaba sobre personas que cuando la crisis que hubo en el 2008, creo que fue en Estados Unidos, donde las casas se hipotecaron doblemente, por eso mismo, porque no fue suficiente la cantidad de dinero que habían obtenido con una hipoteca, sino que procuraron otra. Y allí, bueno, el debacle que ocurrió, que como dice, hasta hoy se está viendo las consecuencias. Es el exceso. De eso es lo que habla Jesús, del exceso, del amor indesmedido a las cosas materiales. Dice que debe habitar en nosotros ricamente la palabra de Cristo. Es lo que más debe abundar. La semana pasada me recuerdo que les decía que debíamos escuchar la voz del pastor, que las ovejas escuchaban la voz de su pastor y cuando la escuchaban, lo seguían. Y aquí es lo mismo, o sea, cuando en nosotros habita en abundancia la palabra de Dios, vamos a tener ese equilibrio, ese acto de saber hasta dónde llegar, hasta dónde no llegar, qué hacer y qué no hacer. Porque yo me recuerdo de una prédica de un pastor muy querido de Venezuela, que todos los pastores buscan el ámbito en el cual se han desenvuelto en la forma secular y siempre con eso es que relacionan la palabra. Él había sido gandolero y él nos hablaba que había algo en la gandola que se llamaba remaché, y eso era como un freno especial que tenía la gandola para frenar. Él nos hacía entender que en el cristiano el remaché se llama Espíritu Santo, que nos hace frenar en ese momento en el cual ya eso que vas a ejecutar no está bien, eso que vas a hacer ya está contrario al Señor. Entonces la Escritura está llena de instrucciones, llena de palabras a obedecer, llena de palabras para guiarnos. Pero el Señor va a utilizar específicamente aquella palabra en el momento justo que tú necesitas. Amén. Amén. El Señor les bendiga, el Señor los guarde. Hasta el domingo que viene estaremos orando por ustedes. Dejen allí en el Messenger, pueden dejar su pedido de oración y estaremos orando porque la palabra dice, la oración del justo puede mucho. Amén. Y cuando no podemos alcanzar a alguien o algo con nuestras manos o nuestro abrazo, podemos abrazarlo con una oración. Amén. Señor les bendiga. Amén. Señor te bendiga. Amén. Pastor Johnny
Que la palabra sea de bendición y ministre al pueblo. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El remache. El remache. Colocarlo por aquí. Es el machimbré también se le dice. Machimbré. Que es ese freno súper potente. Ajá, bueno. El freno de motor, pues. Amén. Amén. Hoy, bueno, estamos estrenando logo aquí. Gracias de verdad al Padre, el que nos da la tecnología para poder llegar de una mejor manera al pueblo. Llegar de una mejor manera a aquellas personas que están viendo el video. Estamos buscando mejorar. Estamos buscando siempre hacerlo lo mejor para que el pueblo reciba lo mejor, para que las personas reciban lo mejor. A partir de ahora, siempre se va a comenzar unos 15, 20 minutos antes, colocando un en vivo anticipado de adoración. Que eso fue lo que ocurrió y que comenzó la transmisión, pero era un en vivo de adoración, solamente de adoración. Salía mi imagen al principio colocando la adoración y después dejaba el video de adoración. Sí, a partir de las 5:15. Ya 5, exacto. 5:45 ya está la conexión. Ya estará la conexión hecha para que estén activos, que a las 6:05 más tardar estamos iniciando la prédica como tal. Diciendo esto, pues somos la Iglesia Ministerio Internacional Cosechando en el Kairos de Dios. Nosotros decimos eslogan, pero nuestra palabra de la que nosotros atesoramos en nuestros corazones para iniciar este largo viaje o este bello y hermoso viaje como es el pastorado, es Ebenecer. Amén. Es una palabra que toda la familia la ha vivido. Amén. Porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Hasta en estos momentos. Entonces, la bendición del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los que están viendo el video en este momento, para que sea el Señor, a través de su Espíritu Santo, que coloque palabra para sus corazones, que sea de entendimiento, que sea atesorada, que sea escuchada por ustedes, para que no haya confusiones. Hace poco, hace 2 prédicas, la anterior a la anterior, hablábamos de las cosas que se dicen en la iglesia y que dicen, no, la palabra dice y no existen en la Biblia. Pues. Amén. En la segunda semana, que fue la semana pasada, la siguiente semana, hablamos de la familia perfecta, de cómo todos aquellos familiares son característicos, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su individualidad y cada uno es perfecto en lo que es el plan del Señor. Amén. Y que todos no somos perfectos, tenemos imperfecciones, porque de eso se trata, de no ser perfectos para poder buscar esa perfección en Cristo. Y la semana pasada estábamos contentos y también estamos súper contentos porque volvimos con ustedes. Y una de las alegrías era que ya teníamos la palabra del domingo siguiente, que era la iglesia perfecta. Y nos emocionamos en leer la palabra, ¿dónde vamos con una iglesia perfecta? Porque hay que buscar la iglesia perfecta. ¿Cuántas personas yo no he escuchado? Mira, yo no veo prédicas porque de verdad son aburridas. Porque no me parecen, hablan unas cosas que uno no las entiende, de hace 2000 años antes de Cristo, hace no sé cuántos años, hablan de cosas históricas. Y ok, te saliste de la iglesia porque hablaban de Cristo, ok, entonces fui a otra iglesia, hermano. Ay no, ese pastor de verdad que lo que le faltaba era tirar peloticas para encima, porque ese hombre era chiste y hablaba de cuentos, historias y chistes, y todo el mundo se reía, y entonces no me pareció tampoco ese, hermano, de verdad, esa iglesia no es para mí.
Y yo, ¿la iglesia perfecta dónde está? No, de verdad que uno va a una iglesia, entonces el pastor, una bendición. Ese pastor habla y es palabra del Señor pero viva. Si él dice que caiga fuego del cielo, aunque sea un bombillo, se cae de la iglesia en ese momento. Pero de lo que el hombre dice, soy. ¿Y por qué se salió de ahí, hermano? Porque tenía al lado una hermanita criticona y chismosa. Si usted supiera todo lo que hablaba de los hermanitos que estaban allá y la hermanita que cantaba. Así, tantas cosas. Y también acontece que nosotros tenemos unas expectativas grandísimas. Queremos ver un video de un pastor y no sabemos lo que andamos buscando en realidad. Porque, ¿qué quieres tú que diga el pastor para que a ti te llegue a tu corazón? No, yo quiero que el pastor... Yo vi una prédica y comenzó aquella iglesia Hillsong. Oye, eso es un evento espectacular. Abren una iluminación... bueno, tenemos una iluminación nueva aquí pero tiene una iluminación súper espectacular, aquellas luces, y la gente canta en inglés, en español, y buenísimo. Y entonces, y esa gente súper emocionada. Y entonces vi un video de mi hermanita, la hermanita, pastor, y estaba la hermanita con una guitarrita al lado. Yo, el alfarero, Amundo. De 4 notas pegaba a 3. Y de verdad que, no sé, se ve como muy... Y uno dice, lo que pasa es que a veces esa hermanita que canta, si usted quiere decir desafinado, fuera de tiempo, solamente con una pandero, con las puras palmas, y el Señor se agrada de eso. ¿Y cómo hacemos nosotros una iglesia espectacular? Yo, amor, tenemos que hacer una iglesia espectacular. La iglesia tiene que ser espectacular. Y toda iglesia tiene que ser espectacular en el nombre de Jesús. Y aquella emoción hace 5 años atrás. Y esa iglesia va a ser para todas las naciones. Y eso va a ser multitudes y multitudes, porque es que el Señor nos lo dijo. Iba a ser multitudes. Y aparte de eso iba a ser la unción. Y sí recuerdo al pastor Alberto Sequera, de Acarigua, que él decía, lo que pasa es que todos quieren la unción, todos quieren la unción, y todos quieren esa gloria que hay allí, pero la historia que pasó esa persona para llegar a ese punto, nadie la quiere vivir. Nosotros estamos viviendo la historia para llegar a ese punto, y poco a poco el Señor nos va moldeando conforme a su carácter, conforme a cómo vivir, cómo ser iglesia. Y como la prédica de hoy es la iglesia perfecta, vamos a comenzar por el principio, una definición de iglesia. Para que comencemos en nuestras cabezas, vamos a hacer esa búsqueda hoy, en el nombre de Jesús, de la iglesia perfecta. La definición de iglesia es parte del conjunto de personas definido por un rito litúrgico, un territorio, una época, una doctrina, o la persona a la que ha organizado o dirigido doctrinalmente. Ok. También se dice que la iglesia es, según el término, eclesia, cuyo origen se remonta a un vocablo griego que significa asamblea. Para que sepamos lo que andamos buscando. Andamos buscando una asamblea. También permite denotar o nombrar al templo cristiano, y se trata de la edificación donde se desarrollan los servicios religiosos. Tenemos 2 definiciones de iglesia como tal: la asamblea y la edificación, la estructura. Nosotros no buscamos una estructura porque por los ojos nos llevamos y vemos una estructura bonita, hermosa, de una iglesia espectacular. Pero cuando estamos dentro, ¿qué nos hace ver que la iglesia no es la perfecta? Son las personas.
Y si nosotros somos cristianos, adoramos al Señor, alabamos al Señor y queremos, buscamos entonces el mismo significado de iglesia según la Biblia, que dice así: cuando se lee de manera sistemática y se entiende. Me explico. En la definición como tal de iglesia no la va a conseguir, y si la consigue, hermano, ahora me avisa. Iglesia, 2 puntos. Dice la palabra que la iglesia es tal cosa. Hay especificaciones, por eso hay que leerla poco a poco y irla leyendo sistemáticamente para entender que se entiende como la comunión de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Esta definición se entiende a la iglesia constituida por todos los que son verdaderamente salvados. Y uno dice, ajá, ¿cómo que son verdaderamente salvados? ¿Cómo podemos buscar una iglesia donde todos sean verdaderamente salvados? Pablo dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres o vuestras esposas. Aquí va el primer indicio. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que la iglesia, el Señor amó tanto a la iglesia que se entregó por ella. Venimos y entonces vamos a los evangelios y vemos que el Señor se entregó en la cruz. ¿Por cuál iglesia? ¿Por cuáles pecadores? ¿Por quién se entregó el Señor en la cruz? Por nosotros. Amén. 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 Entonces, esa iglesia somos nosotros. El Señor se entregó a sí mismo por esa iglesia, que hay que amarla. Y colocan allí esa comparación de amen a sus esposas como Cristo, aquel amor, pero un amor por la iglesia que Él se entregó a sí mismo. Eso es en la definición de la Biblia, o lo que trata de explicar la Biblia, lo que es la iglesia, el conjunto de personas que son verdaderamente salvos. ¿En qué momento? Ahora vamos a preguntarnos en qué momento somos salvos. ¿En qué momento somos salvos? La palabra dice que cuando confesamos a Jesús. Ok, repita eso, pastora, me gustó. La palabra dice que cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor, y dice también cuando lo confesamos delante de la congregación. Cuando lo confesamos delante de la congregación a voz viva, que Él es nuestro Salvador, confesamos, oye, creo en Jesucristo, que es mi único Señor. Allí comienza entonces a edificarse esa iglesia. Y nosotros, o ustedes hermanos, o ese hermano que está ahí que dice, oye, ya va, pero el pastor no tiene un grupo de rock atrás, no tiene un poco de luces espectaculares, pero hermano, si estás buscando la iglesia perfecta, el principio, vamos a comenzar con eso. Lo principal era saber que la iglesia es una asamblea de personas de todos los tiempos. No solamente de hoy en la mañana, ni hoy en la tarde, ni solamente del domingo. Es de todos los tiempos. Que son solamente los que son salvados. Y la palabra dice que salvo es aquel que confiesa al Señor a viva voz delante de la asamblea o delante de la iglesia. Y la palabra también dice cómo reconocer esa iglesia santa que usted busca, hermano. ¿Por qué la iglesia debe ser santa? Porque debemos seguir un ejemplo, tenemos un patrón que seguir, nos dejaron una ordenanza, como decía la pastora, de muchas situaciones, de muchas cosas que debemos hacer, el deber ser. Coloco como primera cita bíblica Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios, versículo 3, capítulo 11. Amén. Vamos a construir esa iglesia en nosotros, vamos a pensar
¿Cuál es esa iglesia perfecta? ¿Cuál es esa iglesia que debe tener y qué debe tener esa iglesia para que sea la mejor iglesia? ¿Listo? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Repito. Para tener el contexto, dice, en el 10 dice, y según la gracia de Dios me fue dada, y como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo se edifica sobre él. Y el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Amén. Quiere decir que cuando vayamos a la iglesia, debe ser, de repente el pastor es gracioso, el pastor tiene carisma, el pastor es bravo, usted le ve sacar a ese pastor y provoca llorar porque el hombre tiene un carácter, mi hermano, tremendo. Pero el mensaje es cristocéntrico. Se habla de la palabra, se habla de la Biblia, se habla de Cristo. Amén. Estamos viendo sanidad en esa iglesia, porque lo que el pastor dice es de Cristo, habla de la palabra. Amén. Porque si él no habla de la palabra, es un orador. Amén. Y fíjate lo que dice en el 12, amor. Ahí dice lo que estás diciendo. Si alguno edificare, el 12, y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será revelada, porque el día la mostrará y porque el fuego será, por el fuego será revelada, y por la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si no es la palabra del Señor y es probada en fuego, se quema. Se desvanece. Entonces, esa es la primera. ¿Por qué? Porque no debe haber otra base o fundamento que no sea Jesucristo. Amén. Lo mejor, los mensajes cristocéntricos, que sea el Señor y que sea de Jesús que se hable. Su perdón, su amor, su corazón, sus características, su carácter, su templanza, su misericordia, su manera de perdonarnos, su manera de cómo vivir. Estás en una iglesia buena. Si tú estás viendo eso en tu iglesia, está buena. Amén. Pero es que resulta que yo sigo leyendo porque quiero seguir en esa iglesia buena y yo quiero tener una iglesia sana en el nombre de Jesús. Yo quiero que esta iglesia sea y crezca sana. ¿Cómo continuamos? En el Salmo 133 hay algo bueno, que fue lo que yo dije de la señora que chismea adentro de la iglesia. En el Salmo 133 sería ya tenemos el pastor que da un mensaje cristocéntrico. Perfecto. La iglesia, mensaje cristocéntrico. Y en el Salmo 133... versículo 1, no está tan difícil, es el versículo 1. Mirad, ya. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. ¡Ay! Habla. Habla Jehová, que tu siervo escuche. Jehová, que tu siervo escucha. Alábenle. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Primero, hermanos, el que está en la fila de atrás, en el asiento de atrás, es su hermano. El que está frente a usted es su hermano. El que está de último allá es su hermano. El que le recibió el carro y lo acomodó, y mira aquí en el estacionamiento, colócalo allí. Que usted dice, pero bueno, y este me dejó a mí aquí, que me le va a caer agua, me le va a caer piedra, si pasa un pájaro. Ese es su hermano. Ve lo que hace el Señor en todo es pequeñito,
El 133 es cortico. Pero es lo que derrama el Señor cuando habitamos en armonía. Es lo que envía Jehová. Y cuando eso ocurre en la iglesia, el pastor cristocéntrico, el mensaje cristocéntrico y todos los hermanos se aman En armonía. y habitan en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermoso. ¿Por qué? Bello. Porque si habitamos en armonía y si los hermanos están en armonía, qué maravilloso. Y es como el buen óleo. Cuando se trata del buen óleo, que se refieren al óleo en la cabeza, es Espíritu Santo. Amén. Y ese Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, sobre cada uno de la iglesia, de esos hermanos que están en armonía. Dice la palabra, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Amén, aleluya. Eso es una buena iglesia, eso es una tremenda iglesia. Vaya mirando por ahí qué iglesia, por dónde, qué iglesia pasó usted y vio, oye, todos los hermanos se aman, ninguno critica al otro. Todito, si uno anda sucio y el otro limpio, hermanito, Dios te bendiga, qué bello. Nada que ver con ninguna otra iglesia, hermano, esto lo dice la palabra. Y esa es una de las condiciones para que esa iglesia sea sana. Y otra, que ya comienza a ser fuerte. Usted está en esa iglesia donde todos los hermanos se aman como hermanos, el pastor súper cristocéntrico. Pero en Juan hay otra instrucción para esa iglesia. En Juan 10, versículo 4. Juan 10, versículo 4. En la iglesia, vean cómo se está organizando, y yo como pastor y mi esposa como pastora y todos los que estamos aquí estamos viendo, oye, para que la iglesia sea perfecta y el que está afuera vea que la iglesia está buenísima, ¿qué debe ser? Cristocéntrica. Los hermanos tenemos que habitar juntos y en armonía. ¿Y cuál era esa tercera cita bíblica? Juan 10, capítulo 4. Juan capítulo 10, versículo 4. Dice lo siguiente. Y cuando ha sacado fuera todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Coincide con la palabra que la pastora estaba diciendo ahorita. ¿Por qué esto? Esto se lee en la parábola del buen pastor, aquel sermón que dio el Señor del buen pastor. Voy a leer el contexto para que tengamos más amplitud de conocimiento. De cierto en cierto os digo que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, pero sube por otra parte. El tal es el ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero abre y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas sus ovejas, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán al extraño, antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús dijo estas parábolas, pero ellos no entendieron lo que les decía. Y Jesús les volvió a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando seguimos a un pastor o estamos en una iglesia, debemos sujetarnos a un pastor. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil sujetarse. No es fácil escuchar la voz de otros pastores.
Pero si usted quiere una iglesia espectacular para usted, debe comenzar con usted. La sujeción al pastor de los pastores es a nuestro Señor Jesucristo. Porque también dice la palabra, cuando Él dijo que Él era la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y Él lo vuelve a explicar que allí Él es esa puerta donde todos tenemos que pasar en ese redil. Pero ¿quién nos va a pasar? Nos va a pasar un pastor o la voz que ustedes escuchen de ese pastor de pastores, que es la voz de Jesucristo. Allí ya comienza la cosa a ponerse un poco fuerte. Cuando usted está en la iglesia, está todo bonito, está todo bueno y el pastor le dice, hermano, el sábado que viene tenemos ayuno y oración. Hermano, el día miércoles tenemos que orar por un hermano que está enfermo. ¿Y usted, y cuál es ese hermano? No, es un hermano de otra iglesia. Ah, yo vivo en armonía con todos los que están aquí, pero otro hermano que yo ni conozco. No conoces a otro hermano, pero es tu hermano. Él también es salvo en Cristo. Él también es uno de los salvados que conforman la iglesia. Y esa sujeción al pastor de pastores, porque Él es esa puerta. Jesucristo es esa puerta de ese redil. Y debemos pasar por allí. O sea, si nosotros no seguimos ese camino de Jesucristo, y uno de los tantos es la sujeción. Comprender que debemos sujetarnos a una autoridad, que es difícil. Y aquí viene otra palabra que es parte ya de... Se está poniendo difícil la iglesia esa perfecta, ¿verdad? Se está poniendo un poco como que, oye, no es la iglesia. Tenemos que mover el cuerpo nosotros también y hacer aquella participación, porque la iglesia es que la asamblea. Somos todos. En Efesios 4:13... Efesios 4:13. Nos dice en qué momento esa iglesia con un pastor que da mensajes cristocéntricos, que los hermanos cohabitan allí, están en armonía, se sujetan al pastor. Bueno, culebrean un poquito, pero ellos quieren sujetarse al pastor. ¿Será perfecta cuando ocurra esto? Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. Los salvados, porque declararon a Jesús como su único Salvador, su único Señor, están allí clamándole a Cristo que quieren ser buenos, que quieren hacer las cosas como deben hacerse, que intentan amar a su prójimo, tienen el deseo de estar con sus hermanos en armonía, se sujetan al pastor, pero es hasta que todos lleguemos a la unidad. Que usted vea un hermano de otra iglesia, en otra parte, en otro idioma, y le diga Dios te bendiga de corazón. Que en nuestros corazones haya esa sensación de hermandad, esa sensación de ser amigo, de ser, oye, hermano de otra persona. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es fuerte. ¿Y por qué es fuerte?
Porque el problema es que la iglesia está integrada por personas. Está integrada por personas. ¿Cuál es o por qué esa referencia que la iglesia está integrada por personas? Lo que dijimos al principio. En la familia, nos devolvemos a la familia perfecta. ¿Por qué la familia era perfecta? Porque teníamos un tío que echaba broma, una tía que echaba broma, teníamos el echador de chiste, el otro, el que no, el hermanito que, mamá, fulanito se comió la leche, mamá, el otro, y el otro, no, yo no fui, el que no, yo nunca fue él. Y esa familia es perfecta. Pero nosotros buscamos la perfección en nuestro concepto de perfección. Y resulta que la palabra dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Por eso Él dice, la palabra dice, busque la perfección para ser como Dios. O sea, buscamos una perfección. Y estamos en la iglesia buscando la perfección. Pero es que todavía no la tenemos. La iglesia perfecta, yo creo que está cuando estemos con el Señor, estemos todos reunidos, allí en aquella mesa, ese banquete que no promete, cuando estemos sentados junto a Él. Y todos nos amemos y todos le alabemos a Él, le alabemos al Señor. Eso va a ser adoración, alabanza, adoración y alabanza para el Señor. Eso es lo que nos toca hacer. Y ahorita, en las asambleas que ustedes estén, hermanos, en cualquier iglesia que usted esté, en cualquier iglesia, usted voltee y diga, esta iglesia es perfecta, porque yo me estoy perfeccionando y esta iglesia va a llegar a ser perfecta. No corra, deje la cobardía. Da miedo, sí da miedo. Da miedo intentar ser perfecto, porque van a haber los ataques del que te diga que no es así. Van a haber ataques de todos lados. Pero en esa iglesia donde tú estás yendo ahorita, esa es la iglesia perfecta. El Señor te colocó allí porque tenía un propósito contigo en esa iglesia. Que hay un hermano que te critica, una hermana que te critica, una hermana que le chismea al pastor. Estábamos ahí orando y él tenía los ojos abiertos, yo lo vi. Él no recibió la unción. Porque cuando usted estaba orando, él no oró. Y usted lo escucha porque lo escucha. ¿Y qué tiene que hacer? Ámelo. Ámelo. ¿Fácil? No es fácil. Padre, si yo perdono 7 veces 7 al que me ofende, soy bueno. Aún tienes que perdonarlo 77 veces 7 y dele mucho más, porque tienes que perfeccionarte. Insisto, y no es fácil. Si queremos una iglesia perfecta, debemos perfeccionarnos nosotros, porque es que la iglesia, ¿qué es? ¿Qué dijimos al principio que era la iglesia? Esa asamblea de personas juntas que son salvados. Por el hecho de ser salvados ya deberíamos intentar ser perfectos. Y fíjese que no ocurre de esa manera. Y siempre hay personas que andan buscando una mejor iglesia que esta, porque es que en esta iglesia, no sé, el pastor me cae mal, no sé, gordito. Ay, no sé. Y habla de la dieta de David y la dieta no sé qué. Ay, no, pero él es gordito. La otra iglesia es mejor, porque ese pastor y la pastora, yo veo que ellos van a un gimnasio. Perfecto. Hermano, el problema es que la iglesia está constituida por personas y las personas tienen defectos.
Y la perfección, lo bueno está en eso, en que tienen defecto. Yo tengo defecto. Mi esposa me dice, ¿tienes defecto? Yo le digo, ay, tú también tienes. Ok, ¿y cómo hacemos? Amor, cada vez que me equivoque, corrígeme para yo mejorar, para comenzar a perfeccionarme. Eso es amor. Y eso es querer que nuestra iglesia sea perfecta. Porque debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que debemos corregirnos nosotros y corregir a los demás, pero es que nosotros tenemos que corregirnos primero para poder ser ejemplo también. Parece que la gente se le quitó la tristeza, la alegría perfecta. ¿Qué pasó con la perfección? Bien, aleluya, gloria a Dios. Esta es la iglesia perfecta. Todo empezó bonito con la unción. Porque es que la gente entonces se me pone emocionalista, que si no tiene la unción del Espíritu Santo en el momento, aleluya. Y la situación está en que es perfecta porque somos humanos. Y la palabra les da esa promesa, por allá les dice que el que comenzó la buena obra, La perfeccionará. ¿hasta cuándo? La venida de Jesús. Hasta la venida de Jesús. No, usted no, yo soy perfecto ahorita, ya yo me perfeccioné. Es más, empieza a mirar por la ventana, ¿dónde será que viene cayendo el Señor? Vale, yo estoy listo. No es así, así no. Es esa situación, es que el Señor nos va a perfeccionar hasta su venida. Y va a ser día a día, hora a hora y momento en momento. Y usted va a ver cualquier persona, cualquier pastor, cualquiera que critique al otro. Es que no somos perfectos, todavía no. Y por eso el pastor no es perfecto porque es humano también, pero sí puede buscar hacer como Jesucristo y en la medida que sus ovejas le reconocen, Él los guiará hacia esa puerta. Porque es la medida en que el pastor busque de Jesucristo y de su mensaje cristocéntrico para él ser honrado como pastor. ¿Y por qué buscar un camino de esa forma? Porque la palabra en Juan 14:6 lo dice. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está esa iglesia perfecta. Pero, ¿qué tenemos nosotros con ese pastor? Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7, y ahí está el pastor como debe ser. Lo buscamos. Hasta a mí me dio miedo en el momento que lo leí. ¡Upa! ¿Qué conmigo? No crean que no. Primera de Timoteo, del 1 al 7. Dice la palabra. Palabra fiel. Si alguno desea obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, respetable, sobrio, moderado, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, no codicioso, no torpe en ganancias, sino moderado, apacible, ajeno a la avaricia. Lo que decía la pastora, ajeno a la avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, para que envaneciéndose caiga en la misma condenación del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los que no creen, para que no caiga en descrédito
y en el lazo del diablo. Habla Jehová, que tu siervo escucha. Amén. Amén. Duele, duele. La palabra es cortante y es una hoja, es una espada que tiene doble filo, corta para allá y corta para acá. El Señor a mí me exige todo eso para ser un buen pastor. Y la lista, y cerré la Biblia y la tiré lejos. No se asusten. La tengo que leer otra vez. Porque no es fácil. Usted se imagina todo ese cúmulo de virtudes. No dado al vino, no violento, no codicioso, ni torpe de ganancias, apacible, ajeno de la avaricia, que gobierne bien en su casa, que sus hijos estén en sujeción con toda honestidad. Toda honestidad. No es que mi hijo es lo mejor. Pero yo tengo que ser honesto con él y conmigo, porque el que no gobierna su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, me tengo que preparar más, porque no puedo ser un neófito, para que el envaneciéndose caiga en la misma condenación del diablo, por la vanidad. También conviene que tenga buen testimonio de los que no creen, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Hermano, la semana pasada cuando yo dije, la iglesia perfecta, aleluya, gloria a Dios, yo como que digo, la iglesia perfecta, mi Dios, otro tema, es una situación fuerte. Pero ¿por qué el Señor coloca esto de la iglesia perfecta? Porque es que la iglesia la hacemos nosotros. La iglesia la hace cada una de las personas. En la prédica pasada hablamos de las partes del cuerpo, de cada una, que el ojo no puede hacer todo el cuerpo, que la mano no puede hacer todo el cuerpo, porque cada uno es miembro de esa iglesia. O sea, cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia. Y si exigimos perfección en la iglesia, o queremos, no digamos exigir, digamos que queremos. Yo quiero una iglesia donde yo entre y caiga directamente en la presencia del Señor. Somos nosotros los que llamamos la presencia del Espíritu Santo. Somos nosotros en oración, en pureza de nuestro corazón, en honestidad. Debemos ser honestos con ustedes, con los demás y con nosotros mismos. Y ahí digo, yo no soy perfecto. No podemos ser perfectos, porque la palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, porque entonces ahí sí agarramos y ahí sí soy evangélico cristiano y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Upa. Otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. La gloria es del Señor. Entonces, y oye, soy imperfecto, pero es que el que comenzó la buena obra en mí, la terminará hasta el día de la venida de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, la iglesia perfecta es la iglesia donde estamos en estos momentos. Es nosotros, o somos nosotros, los que debemos mejorar esa iglesia. Que llegó un hermano nuevo a la congregación, hermano, en el nombre de Jesús, lo queremos, lo ayudamos. Pero tiene 15 años en la congregación y volvió a llegar el domingo. Hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Amén. ¿Estás bien? Oye, me alegra. ¿Estás mal? Que mira, tenemos que tener fortaleza en el Señor. Dar aquellos ánimos. Estar siempre dispuestos a ayudar. Amén. Nunca. ¿Y cómo está tu familia? Ay, la mía está peor, te cuento. Lloramos juntos. Entonces vamos a hacer las iglesias perfectas. Amén. Su iglesia, mi iglesia, la iglesia del otro hermano. Todas tienen que ser buenas iglesias. Amén. Todas tienen que ser la iglesia de Jesucristo, porque es toda aquella asamblea desde las épocas antiguas hasta hoy. Si uno de ellos se peló, no estamos perfectos. Entonces, vamos a concentrarnos en esta situación de que la iglesia somos nosotros y que debemos buscar perfeccionarnos, escuchando mensajes cristocéntricos, buscando imitar el carácter del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nosotros seamos guiados en ese camino del Señor. Amén.
En ese camino que Él dice que es la verdad y la vida. Él es el camino y es la puerta del redil donde tenemos que estar. Que escuchemos su palabra y reconozcamos. No nos dejemos engañar por palabras vanas en el mundo. Hermano, de verdad que teniendo una familia perfecta con las imperfecciones que tiene, somos felices. Y teniendo una iglesia perfecta con lo que no pueda tener, que a uno no le guste, pues también, amén. Gloria a Dios. O sea, nosotros tenemos que, el cambio comienza en nosotros. Esa perfección de la iglesia. Si usted está asistiendo a una iglesia, vio este video, pastor, que Dios le bendiga. A su pastor, a su hermano, hermano, Dios te bendiga. Busque la manera de con el hermano que está discutido por algo, por cualquier cosa, hermano, vamos a mediar, vamos a conversar, vamos a salir de esta situación que nos entorpece tanto a ti como a mí. Porque no crean, cuando hay una situación de discusión de X o de Y, no es solamente la otra persona que está perjudicada, es usted también. Son los dos, porque es unidad. Lo que busca la iglesia, una iglesia es unidad. Mientras no estemos en esa unidad, mientras no estemos en esa armonía, dice que debemos buscarla hasta ser perfectos, como Jesucristo, llegar a Jesucristo, ser como ese varón perfecto que es Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, tuvimos la familia perfecta, la iglesia perfecta. Para la semana que viene, nuestra comida perfecta. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no solo de pan vive el hombre. Y vamos a buscar si de verdad lo dice. Debemos siempre estar atentos en nuestro comportamiento. No es fácil. No es fácil porque a veces somos del tipo de personas que nos cuesta concentrarnos. Y si nos desconcentramos, andamos y nos concentramos en una sola cosa y yo sé que la vamos a hacer bien. Y lo que el Señor prometió, que comenzó una buena obra en cada uno de nosotros, la va a perfeccionar. Amén. Amén. Esta semana que pasó fue una semana de bendiciones para todos nosotros, para ustedes también. Y la semana que viene va a ser súper bendecida. Y recuerden que todo lo que nos acontece a los que somos salvados es para bien. Todo, por más extraño que le parezca, es para bien. Porque el Señor nos está perfeccionando en algo, nos está mejorando en algo cada día. Y cada día las misericordias son nuevas. Amén. Amén. Un minuto porque de pronto supe. En el nombre poderoso de Jesús vamos a dar una bendición para cada uno de ustedes, que sean bendecidos en sus casas, en sus hogares, con su familia. Cada familiar que está lejos de nosotros, cada persona que conozcamos sea bendecida en el nombre poderoso de Jesús, para que su vida sea agradable al Señor. Y el que todavía no haya reconocido al Padre, que su corazón, el Espíritu Santo en su corazón le redarguya para buscar de la palabra del Señor y escuche la palabra del pastor. Amén. 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 Estamos despedidos. Una bendición para cada uno de ustedes. Les recordamos que pueden dejar en los comentarios si quieren alguna oración en específico. Vamos a estar más activos en las redes a partir de ahora, que ya descubrimos otras situaciones allí. Y que Dios les bendiga hasta el próximo domingo. Amén. Amén. Chao, chao.